al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y yo les hablaba de la importancia de preparar equipos, porque estaban llegando las multitudes, pero el gran desafío era y sigue siendo la conformación de equipos. Y la pregunta es si estamos listos para levantar más discípulos. ¿Alguien de aquí está listo? La pregunta es si sabemos trabajar en equipo. Porque cuando vamos a hablar hoy de la importancia de tener mentalidad de reino, pero para tener mentalidad de reino tiene que ver también con la facultad que tenemos de poder hacer equipo con otros. Y veíamos que la manera de formar o hacer equipos de trabajo en 3 puntos sencillos era: aprendo a trabajar en equipo con mis codiscípulos. Primero aprendo a trabajar en equipo con mis codiscípulos. Si no aprendo a trabajar en equipo con mis codiscípulos o con mi matrimonio, con mi pareja, con mi cónyuge, entonces difícilmente podré, no imposible, pero sí difícilmente podré formar otros equipos. Necesito aprender a trabajar en equipo. Y veíamos también que después de eso comenzamos a instruir a nuestros discípulos y delegarles tareas. No todo lo vamos a hacer nosotros, tenemos que aprender a descansar en un equipo, porque yo solo puedo tener cierto alcance, pero cuando entreno a otros, cuando le doy oportunidad a otros, cuando les delego autoridad y trabajo a otros, entonces el alcance va a ser mayor. ¿Alguien dice amén? Y por último, después de delegar autoridad y otorgar tareas, aprendo a dirigir equipos. Si aprendo a trabajar en equipo con mis codiscípulos, podré aprender a dirigir equipos. Y esto implica supervisarlos y ser pacientes con ellos mientras crecen. Bien, con este breve resumen de la semana antepasada entramos al tema de equipos con mentalidad de reino. Y hemos visto que Jesús preparó primero 12 discípulos en Lucas capítulo 9 y los envió, pero posteriormente, ahora vemos en Lucas capítulo 10 que envió a otros 70 discípulos. El Señor Jesucristo estaba avanzando en su ministerio, el Señor Jesucristo estaba expandiéndose en su ministerio, y ahora los discípulos que fueron enviados a predicar el evangelio del reino de Dios. Pero para poder entender que predicar el evangelio del reino no solamente es un mensaje, no es un eslogan, de hecho, no es solamente una enseñanza, sino que tiene que ver con una cultura, con una mentalidad que nosotros recibimos, con algo que se impronta en nuestro espíritu. Muchos podemos hablar de mentalidad de reino, pero no saber ni de qué estamos hablando. La mentalidad de reino tiene que ver con entender la voluntad perfecta de Dios para nuestra vida, para la iglesia, el propósito de Dios. Estamos hablando del reino de Dios y no del reino de una persona, no del reino de un líder, no del reino de un sembrador. Un sembrador con mentalidad de reino buscará formar un equipo con la misma mentalidad, Entonces, cuando vemos a un sembrador que no tiene mentalidad de reino, puede dar lugar a situaciones no correctas. En Jueces capítulo 9, y antes de que pongan los versículos, para entrar en contexto, en Jueces capítulo 9 encontramos una situación que ocurrió en el pueblo de Israel. Después de Gedeón, conocemos la historia de Gedeón, que con 300 hombres tuvo una victoria sobre un ejército numerosísimo. Después de esto, Gedeón fue levantado como un juez, un libertador del pueblo de Israel, y la Biblia enseña que él tuvo 70 hijos. Imagínense, no había televisión, seguramente, ¿verdad? 70 hijos. Y entonces los hijos de Gedeón, pues eran príncipes en aquel lugar, eran jóvenes prominentes. La gente quiso hacer a Gedeón un rey. Y le dijeron a Gedeón: Gedeón, reina sobre nosotros. Pero Gedeón dijo: no, quien reina es Dios. Yo solamente soy un servidor, yo fui un instrumento en manos del Señor, pero yo no estoy llamado a ser rey. Él lo tenía claro, Gedeón. Pero después la Biblia nos enseña en Jueces capítulo 9 que se levantó uno de sus hijos, el número 71 al parecer,
Y este hombre llamado Jotam conspiró contra sus 70 hermanos. La Biblia nos enseña que este joven llamado Jotam fue un joven que les dijo al pueblo que lo aceptaran como rey, que le permitieran ser rey. Él se autonombró rey. Él tuvo la iniciativa de ponerse por encima de los demás y la gente lo aceptó. Y dice la palabra que entonces le dieron 70 monedas de plata o 70 monedas de oro. Y la escritura nos dice que él contrató a una banda de vagabundos y de personas ociosas, y con esas 70 monedas de oro, además de contratar a aquellos hombres, mató a sus 70 hermanos. Tuvo una inversión de dinero para matar el liderazgo de 70 jóvenes con potencial de reino. 70 jóvenes con potencial de liderazgo fueron acribillados, fueron asesinados por este joven que se autonombró rey. Un hombre acabando con 70. Un hombre acabando con estas 70 personas. Perdón, se llamaba Abimelech. Esta persona se llamaba Abimelech. Y este tipo de liderazgo, como el liderazgo de Abimelech, destruye líderes con potencial. Si estamos hablando de tener un liderazgo con mentalidad de reino, es importante hacer equipo con los demás. Pero la influencia del espíritu de Abimelech lleva a cortarle el potencial a los jóvenes o a las siguientes generaciones que tienen potencial para el liderazgo. Una forma de hacerlo es quitándolos, estorbándolos, impidiéndoles el desarrollo, o la otra cosa es cuando un líder, un sembrador, no sabe desarrollar a sus equipos. Una forma es una forma negativa, cerrándole el paso a los demás, impidiendo que otros participen, porque es uno el que quiere tomar solamente la batuta de todo. Pero la otra forma es cuando de manera pasiva un sembrador no desarrolla su equipo. Un sembrador no descubre a los 70 que pueden levantarse para junto con él expandir la obra del Señor. ¿Alguien está aquí conmigo? Por ejemplo, vemos en Lucas 10 la figura de esos 70. En Lucas 10 fueron enviados 70 discípulos, donde vemos que Jesús no era un líder que solamente hacía las cosas él solo. No era un líder unitario, no era un líder que frenaba el desarrollo de los demás, sino que era un líder incluyente, un líder que creía en sus discípulos, un líder que formaba discípulos y un líder que enviaba a sus discípulos. En el caso de Abimelech es un liderazgo, te repito, que detiene, no permite que otros se levanten. Es un liderazgo como Abimelech, no permite que otros se levanten. Por lo tanto, no conforma equipos de trabajo. Aquí hay algo que quiero que captes y lo recibas en tu espíritu. Si no estás levantando un equipo, probablemente sin que te des cuenta, ese mismo espíritu que operó en Abimelech está operando en ti. Tal vez no seas una mala persona, eres un buen sembrador, eres una persona que se prepara para compartir el tema, eres alguien que ama al Señor, pero el hecho de no poder formar equipos, de no descubrir a estos sembradores con potencial, nos habla que de manera encubierta pudiera estar este principado de Abimelech estorbando en tu ministerio. ¿Alguien está aquí conmigo? Porque es verdad que en ocasiones puede darse el caso que no sabemos cómo formar equipos y es necesario aprender. A la manera de Jesús no se trata de que tú seas el único que hace cosas. A la manera de Jesús no se trata de que tú seas el único que está en un grupo. A la manera de Jesús no se trata de que tú seas el único que ora por los enfermos, que comparten el tema, que sabes consejería y todo. A la manera de Jesús se trata de conformar un equipo mediante el cual podamos establecer el reino de Dios, porque no se trata de un sembrador, no se trata de una red, no se trata de un pastor, se trata de Dios y de su reino. ¿Alguien dice amén? Entonces es importante aprender a conformar equipos, y para poder conformar equipos mi mentalidad tiene que estar acorde a eso. Mi mentalidad debe estar alineada a la voluntad de Dios.
y darle la oportunidad a sembradores sin experiencia, a que empiecen a adquirir experiencia, a sembradores que todavía no saben cómo compartir, que van a equivocarse y van a decir que el Señor Jesús sanó a Pedro del flujo de sangre porque no leyeron bien la palabra, que van a decir una cosa por otra, pero en el camino van a estar aprendiendo. Alguien dice amén. Entonces, es verdad que a veces podemos estar limitados en nuestra visión del desarrollo de líderes, pero es algo a donde tenemos que caminar. Ya empezaste en un grupo compartiendo la palabra, ya te atreviste a orar por un enfermo, ya te atreviste a ministrar liberación. Tienes que seguir creciendo. Y el siguiente punto es aprender a detectar a discípulos con potencial para levantarnos y hacer más grande este equipo que tiene la asignación de transformar esta comunidad con el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? En el caso de Abimelech, estamos viendo un tipo de liderazgo donde la persona no deja que nadie más se desarrolle o lidere, sino solamente él. Un líder con el espíritu de Abimelech detiene, estorba o echa fuera a líderes con potencial. Es la influencia que tenía Saúl para perseguir a David. Como vio que David tenía un gran potencial, empezó a bloquearlo, empezó a ponerle actividades que pensaba que no iba a poder desarrollar, pero Dios le daba la victoria, porque aunque te cierren el paso o aunque te bloqueen, si persistes en buscar al Señor, no habrá nada que te detenga. Tú te vas a desarrollar y vas a ver la gloria del Señor. Ahora, el espíritu de Abimelech podemos aplicarlo al hecho de un líder que se mueve en ese sentido. Y hablar de esto es hablar de un líder con esa actitud. No es que sea un demonio, Abimelech, sino habla de la esencia de esta persona. Es una persona que no permite que nadie más se desarrolle, es una persona que quiere hacer todo, es una persona que le gusta predicar, orar, ministrar, liberar, sanar, recoger la ofrenda, cantar, todo lo hace. Y no deja que nadie más se desarrolle. Esta es la actitud o comportamiento de un líder con el espíritu de Abimelech, que repito, no es un demonio, sino que habla de las características de este líder. Pero también podemos darle un trasfondo espiritual y hablar de un espíritu que se levanta para que tú no te desarrolles. Un espíritu que se levanta para bloquear tu desarrollo como sembrador. Provoca que tu equipo se desintegre. Provoca que tu equipo cambie de red. Estaban contigo, luego se fueron con otros. Ganaste a uno, les pagaste el encuentro en la escuela de campeones y luego se cambiaron a otra red. Hay algo que se opone a tu desarrollo. Hay alguien que no quiere que tú participes en esta visión de reino. Hay alguien que quiere desgastarte para que te rindas y dejes todo a medio camino. Pero en esta hora levanto mi mano para declarar que ese enemigo está derrotado, que tu discernimiento se activa, que tus ojos espirituales se abren y que enfrentas a ese principio de Abimelech, tienes la victoria y te desarrollas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Alguien dice amén. Dale un fuerte aplauso al Señor si usted lo cree. Ahora, en ese contexto de Jueces capítulo 9, encontramos una parábola que uno de los hijos de Abimelech, de Gedeón, llamado Jotam, contó. Y de esta parábola, no voy a poder contarla toda hoy, porque habla de 4 tipos de liderazgo, 5 tipos de liderazgo, pero voy a tratar de terminar de unas enseñanzas que vemos aquí. Dice Jueces capítulo 9, versículos 8 y 9, dice: fueron los árboles a elegir rey sobre sí. Y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual por mí honran a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. En un contexto donde un hombre llamado Abimelech se levantó para quitar a 70 y ser él el que gobernaba sobre aquel pueblo de Israel, Jotam cuenta esta parábola para hacer alusión a lo que había hecho este hombre. Y habla de que al olivo se le convocó, se le llamó para ser rey en aquel lugar. Y el olivo, usted y yo sabemos
da el fruto que contiene el aceite que sirve para la unción. Habla de un árbol fructífero, habla de un árbol que da el fruto mediante el cual se produce la unción, pero que ese árbol ungido, si así me lo permite expresar, no fue alguien que quiso gobernar sobre los hombres. No fue alguien que quiso imponerse sobre los demás, cosa que había hecho Abimelech. Abimelech se había autoproclamado líder, se había autoproclamado rey, se había autoproclamado el defensor de aquel pueblo. Y aquí vemos en esta parábola, en primera instancia, dice que los hombres, o los árboles, perdón, eligieron rey. Fue la primera expresión que podemos ver en esta noche, donde vemos la iniciativa de los hombres, estableciendo un liderazgo de hombres para que reinara sobre ellos. Un sembrador con mentalidad de reino sabe que está para servir a los demás y no para imponerse sobre los demás. Un sembrador con mentalidad de reino sabe que los dones que le han dado son para glorificar al Señor, que esa gracia para compartir, que esa gracia para enseñar, que esa unción para liberar, que esa unción para sanar enfermos o cualquier cosa que el Señor te haya dado, sea el don del servicio, tiene el objetivo de glorificar al Señor. ¿Alguien dice amén? No se trata de levantarnos nosotros como reyes. Por más que el Señor te bendiga, porque te va a bendecir con una gran red, con una multitud de discípulos, con muchísimas personas que se integrarán a tu red, siempre debes tener presente que el Rey de todo es nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien le da un aplauso al Señor? Pero vemos a un Abimelech que se puso a grillar, como dicen coloquialmente, se puso a grillar entre el pueblo para que lo pusieran a él como rey. Se puso a grillar o a cabildear, hizo política, digamos, entre el pueblo para que lo pusieran a él como rey. Él no se le levantó solo como líder, él no se levantó como líder para hacer la voluntad de Dios, sino que se levantó como líder para reinar en lugar de Dios. Y esto es algo que debemos tener cuidado. El grupo de vida, la subred o la red que el Señor nos permita dirigir, o el ministerio que nos permita coordinar dentro de las actividades de la iglesia, en todo lo que hacemos, sea en la escoba, sea en la enseñanza, sea en la intercesión, sea en los grupos de vida, sea en la alabanza, sea en audio, en cualquier parte, el Rey siempre debe ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Por más que el Señor te use, por más que el Señor te imparta, siempre encárgate de darle la gloria a nuestro Señor. Entonces, no es lo mismo que el Señor elija a que los hombres elijamos. No es lo mismo que el Señor elija a que los hombres elijamos. Vemos en este pasaje que el pueblo eligió un rey. Ese rey no fue puesto por Dios. Ese rey fue el resultado de la política que hizo este hombre para ganarse el corazón de la gente y levantarse como un rey. Una cosa es cuando el Señor, fíjate bien, una cosa es cuando el Señor te puso en una red o discipulado. El Señor te estableció en una red para que asistieras a un discipulado. Pero otra cosa es cuando tú eliges, conforme a tu voluntad, el discipulado donde quieres estar. Te lo voy a repetir. Una cosa es cuando el Señor te pone en un grupo de vida o en un discipulado para que crezcas allí. Por otra cosa es cuando dices, aquí no me gusta, me voy a cambiar. Tú estás eligiendo quién gobierne sobre tu vida. No has entendido que se trata de Dios. Tal vez el Señor te puso en un discipulado que no te gusta porque te recuerda cosas del pasado que aún tiene que sanar en ti. Porque el Señor en ese contexto te hace brotar asuntos del alma o del corazón que aún tiene que sanar. Juzgas a tu sembrador porque no te gusta cómo habla, juzgas a tu sembrador por algunas actitudes, pero al momento en que juzgas a tu sembrador, estás exponiendo lo que hay en tu corazón o lo que hay en tu alma.
Entonces, cuando tú estás en ese grupo, porque el Señor te puso ahí, pero tú dices, yo me voy a ir de esta red y me voy a ir en otra red porque me gusta cómo comparte tal hermano, porque me gusta cómo ministra tal hermano, tú estás detrás del hombre y no estás caminando detrás de Dios. Di conmigo, ay, ay, ay. Por supuesto que esto no pasa aquí. Eso pasa de Guatemala para abajo. Gracias a Dios no llega hasta acá. ¿Alguien está aquí conmigo? En el contexto de Jesús, leemos que Él eligió a los discípulos y después los envió. Los discípulos no se autonombraron ni se autoenviaron, sino que ellos fueron enviados por Jesús. Ahora imagínate que te hubiera tocado estar en el grupo de Pedro. Un Pedro atrabancado, impulsivo. ¡Ey, pon atención! ¡No te me duermas! Así el Pedro. A ver, sáquenme a ese. Sácale la espada y córtale la oreja a ese incircunciso que se queda dormido en el grupo de vida. Ya te desperté, ¿verdad? Ahora que te hubiera tocado en el grupo de Judas. Porque a alguien le tocó en el grupo de Judas. Pero estuvo ahí para aprender lo que no se tiene que hacer. A veces Dios te pone en un punto para que aprendas lo que no tienes que hacer. ¿Alguien está aquí conmigo? Entonces, la gente tenía que aceptar. Cuando tú decides cambiar de grupo, de red, de subred, porque no te gusta cómo comparte tu sembrador, sácate a bañar. Aprende a echar raíces ahí donde Dios te plantó. Si tú crees en Dios y crees que Él dirige tu vida, debes estar seguro que Él te puso en un grupo donde vas a aprender a amar al Señor, donde vas a crecer, donde no vas a poner la mirada en la gente, porque tu mirada está en el Señor. ¿Alguien dice amén? Escuché el testimonio de una persona que se convirtió en el ministerio de David Wilkerson, un gran evangelista de Estados Unidos. Y esta persona que se convirtió era un artista famoso, un cantante que tenía una voz extraordinaria y tocaba el teclado con una armonía padrísima, así como los de Pan de Vida, acá chidísimo. Amén. Y cuando este hombre se convirtió a Cristo, de inmediato se puso a servir. Y fue con David Wilkerson para decirle, pastor, me convertí en una de sus cruzadas y yo quiero venir a servir al Señor, me quiero unir a su ministerio para servir al Señor. Excelente, bienvenido. Entonces vamos a nombrarte un servicio. Y entonces dicen que todo ese año el servicio que le tocó a este hombre, que tenía una voz extraordinaria y una manera de tocar elocuente, bien padrísima, le tocó limpiar los baños. Todo ese año limpiando baños. Dios formando su carácter, Dios formando su conducta, su actitud, Dios bajándole los humos para que aprendiera a caminar en humildad. Pero un año estuvo en el lavado de los baños. Por aquí ya tenemos una lista de algunos que les toca el baño esta semana. Pero fue una formación que le dieron a este hombre. Y después de un año, le preguntó a David Wilkerson, ¿cómo estamos? ¿Estamos listos para subir a tocar, a cantar? Sí, pastor, ya estoy listo. Bueno, te toca otro año todavía también barriendo las instalaciones, además del baño. 2 años estuvo así. Después de 2 años, el pastor Wilkerson le preguntó, ¿cómo estamos? ¿Andamos? Pastor, creo que todavía debo crecer en humildad. David Wilkerson le dijo, no, ya estás listo. Ahora sí sube a ministrar al Señor, donde tienes que estar, en la posición donde Dios te ha asignado. ¿Alguien está aquí conmigo? A veces Dios nos pasa por procesos y nos pone en lugares donde vamos a crecer. Un líder o un discípulo que no tiene mentalidad de reino anda detrás del hombre, buscando a ver quién predica más bonito, a ver quién ministra más fuerte, a ver dónde cantan más, dónde se siente la presencia de Dios. Los discípulos con mentalidad de oveja buscan dónde se sienta la presencia de Dios, pero los discípulos con mentalidad de reino provocan que la presencia de Dios se sienta en sus grupos a causa de la adoración que ellos le dan al Señor. ¿Alguien dice amén? Entonces, es importante este principio. Aquí extraemos algunas cosas. En primera instancia, hablando de los discípulos que Jesús envió,
porque debemos saber que Él nos eligió, así como eligió a aquellos 12 y después a aquellos 70, también a nosotros nos eligió. Pero en primera instancia, estamos aquí porque Él nos eligió y nos llamó para servirle. Un día tuviste un despertar para poder participar en el servicio. Empezaste en algunas actividades físicas dentro de la congregación, pero luego decidiste aceptar el reto y el llamado de abrir un grupo de vida. Ese despertar lo provocó el Señor. Ese despertar lo hizo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él te eligió para que tú y yo le sirviéramos. ¿Alguien dice amén? Entonces, Él provocó un despertar espiritual y hoy estamos firmes en ello. A pesar de lo que te ha ocurrido, a pesar de lo que has vivido, hoy sigues sirviendo al Señor. Hay ovejas que te han mordido, hay ovejas que te han jalado los cabellos y te han dejado medio pelón, hay ovejas que te han golpeado y te dejaron chimuelo, pero aquí estás alabando al Señor y sirviéndole, preparándote para lo que viene, porque estás seguro que estás en una visión que va a transformar esta comunidad con el poder del Espíritu Santo. Amén. Por eso evangelizamos, por eso afirmamos a la gente, por eso restauramos discípulos, por eso formamos a nuevos discípulos, por eso nos preparamos para compartir en el tema en el grupo de vida, porque acá adentro hubo un despertar entre miles de habitantes de esta ciudad. El Señor te eligió a ti para que le sirvieras y dieras fruto para la gloria de su nombre. En segunda instancia, debemos ubicar nuestro llamado. Todos estamos llamados a servir. Levante su mano derecha y muévala diciendo: todos estamos llamados a servir. Todos estamos llamados a servir. Pero debemos ubicar cuál es nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? Abimelech no tenía un llamado para ser rey, pero él se autoproclamó rey. Usurpó una función. Posteriormente perdió la vida porque una mujer de una ciudad a donde ellos querían atacar, dice que de arriba de la muralla le aventó una piedra de molino y le reventó la cabeza. Esa figura, la figura de esa mujer es una figura de la iglesia. Una iglesia que debe estar sobre el muro protegiendo la ciudad, reventándole la cabeza a ese principado llamado Abimelech que quiere detener el avance de la iglesia. Cuando la iglesia despierta, cuando la iglesia tiene mentalidad de reino, se sube a esos muros y le revienta la cabeza a Abimelech. ¿Alguien dice amén? Esa piedra de molino tiene un simbolismo que habla del trabajo en equipo, porque el trabajo en equipo en el molino implica que hay una semilla que se está moliendo, pero esa semilla es el resultado del trabajo de los agricultores que están en el campo. Hay uno que evangeliza, hay uno que afirma, hay uno que tiene elocuencia para enseñar. Cada uno, según el don que ha recibido, lo pone a la disposición del Señor. Es un trabajo en equipo, es un ejército bien armado, y la gloria se la lleva el comandante supremo de estas fuerzas armadas, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Todos estamos llamados a ser discípulos y ser enviados a predicar, a sanar enfermos, a liberar oprimidos, a establecer reinos y a formar discípulos. ¿Alguien dice amén? Todos. Pero no todos estamos llamados a funcionar con los dones que Jesús enseña en Efesios capítulo 4, que el apóstol Pablo enseña acerca de Jesús en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4 la Biblia habla de que Jesús dio dones a los hombres. Y cuando habla de esos dones, en ese mismo contexto habla del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastor y del maestro. 5 asignaciones que Jesús da. Todos estamos llamados a ser discípulos, predicar, sanar, liberar, ministrar, enseñar y formar discípulos. Pero no todos estamos llamados a ejercer o movernos con los dones de Efesios 4. Hay un respaldo para predicar el evangelio y hacer discípulos. Jesús dijo en Marcos 16, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso es lo que dijo.
Y si tú vas y predicas el evangelio a toda criatura, Él dice, estas señales te van a seguir. En el nombre de Jesús vas a echar fuera demonios. En el nombre de Jesús vas a sanar enfermos. En el nombre de Jesús vas a hablar nuevas lenguas. En el nombre de Jesús, aunque tomes serpientes en las manos o bebas cosa mortífera, no te pasará nada, porque tienes el respaldo y la cobertura del Señor para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podrás meterte donde está la bruja del 71 y nada te va a pasar, porque tienes el respaldo del Señor. Te levantará tu suegra en contra tuya, pero nada te podrá hacer, porque tienes el respaldo del Todopoderoso. Si se trata de predicar el evangelio, sabemos que el reino de los cielos nos respalda. ¿Alguien dice amén? Hay que aprovechar esa cobertura y movernos por todas partes predicando que hay salvación para todos en el nombre de Jesús. En Mateo 28 Jesús dijo, toda potestad me es dada. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Hay un respaldo para predicar el evangelio que todos debemos tomar en el nombre de Jesús. Pero hay un respaldo también que tenemos para ser discípulos. Mateo 28, Jesús dijo, toda potestad me he dado tanto en el cielo como en la tierra, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Todos tenemos el llamado a predicar el evangelio y todos tenemos el llamado a formar discípulos. Ese llamado y el respaldo divino provienen del Señor. ¿Alguien dice amén? Pero en cuanto al llamado que Cristo hace en Efesios 4, ese es algo que nosotros debemos comprender en esta noche. Que para operar con los dones de Efesios 4, es importante comprender que junto con la responsabilidad que eso conlleva, también hay una gracia o favor que el Señor nos da. Escuche, estamos hablando de ubicar el llamado. Que una persona con mentalidad de reino lo que está buscando es servir. No está buscando un lugar. Una persona con mentalidad de reino está buscando levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo y no autonombrarse algo que no es. Y por eso hablaba de ubicar nuestro llamado. Todos estamos llamados a predicar el evangelio y formar discípulos. Pero en cuanto al llamado de Efesios 4, fíjate que en Efesios 4 dice que Él mismo constituyó. ¿Quién los constituye? Jesús. Jesús constituye al apóstol, al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. No nos autonombramos. Junto con esa asignación viene la gracia para soportar la persecución que conlleva. Viene la gracia para soportar las luchas que enfrenta una persona que tiene este tipo de llamado. Por ejemplo, en 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 29, escribe Pablo y dice, ¿son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo. En trabajos más abundante, en azotes sin medida, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces padecí naufragio, 1 noche y 1 día estuve en las profundidades, en jornadas muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros entre los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además de esto, lo que sobre mí se agolpa cada día, la carga de todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace caer y yo no me enfurezco? Pablo aquí expresa el precio de su llamado. Pablo aquí expresa todo lo que le tocó vivir. Te repito,
para el evangelismo y el discipulado que como discípulos de Cristo realizamos, hay una cobertura y hay una potestad, un poder que viene de lo alto para respaldarnos en esa asignación. Pero en cuanto al llamado de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, si uno no tiene el llamado para eso y se anota para eso, no tendrá la gracia ni la facultad para soportar esas persecuciones. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cómo soportaba todo eso Pablo? ¿Cómo es que Pablo pudo soportar estos 49 azotes? 39, perdón. Tú no aguantas que te dejen un embisto. Tú te ofendes porque no te incluyeron en alguna asignación de servicio. Imagínate este hombre, ¿de dónde sacaba? ¿A poco era muy fuerte? ¿A poco era muy capaz? No, es que junto con el llamado hay una gracia que el Señor da para soportar esas pruebas. Yo me acuerdo hace tiempo que había un hermanito que amo y que aprecio mucho, ya no viene a la iglesia, pero un hermanito especial, un hermanito que difícil de querer por la mayoría de la gente. Y en ese contexto recuerdo que alguien se autoproclamó pastor y se llevó un grupo de personas, ya hace mucho tiempo esto, y este hermanito me preguntaba: oiga pastor, ¿cómo le irá a hacer este hermanito que se llevó gente si le tocan 3 como yo? ¿Cómo le irá a hacer? Porque si no tiene la gracia, la facultad si no tiene el llamado, no tendrá la gracia para soportar a uno como yo, me dijo, a uno como yo. Y es que debes saber que junto con ese llamado el Señor nos da la facultad o la gracia para poder soportar. No es que sean más competentes unos que otros, sino que junto con el llamado viene esa cobertura, viene ese respaldo para poder soportar persecuciones, críticas, murmuraciones, traiciones, deslealtades y una serie de cosas para que pueda seguir adelante. ¿Alguien dice amén? Por eso uno tiene que ubicar su llamado. Cuando alguien te comienza a decir pastor o te comienza a decir profeta, querubín, sin que Jesús te haya llamado a esto y tú te la crees o tú lo recibes, prepárate porque viene una persecución para lo cual no estás preparado para enfrentar. Porque aquí no se trata de que los hombres nombremos a la gente. Se trata de un llamado de parte del Señor. Actualmente usted puede ver en la ciudad y en muchas partes del país a gente que no tiene llamado y que está funcionando fuera de una asignación que no ha recibido de parte de Dios. Por eso las iglesias no prosperan, por eso algunos ministerios no avanzan, por eso a veces ves a servidores que están en amargura. Créame que me ha tocado escuchar a ministros, a pastores que están en amargura porque algo les ocurrió con alguna oveja. Y es que si el Señor no nos llama a hacer eso, entonces vamos sin el respaldo y la cobertura y la gracia de Dios que nos permita soportar ese tipo de cosas. ¿Alguien está aquí conmigo? Todos estamos llamados a ser discípulos, todos estamos llamados a sanar enfermos, a liberar oprimidos, a predicar el evangelio y a ser parte de un equipo de reino. No estamos buscando posiciones, no estamos buscando nombramientos, estamos buscando levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. El que lo crea, dele un aplauso fuerte. Entonces, muchas personas actualmente se encuentran ejerciendo un pastorado o un llamado que no les corresponde. Abimelech, el espíritu de Abimelech los sedujo para tomar una asignación que no les correspondía. Porque recuerda que el principado de Abimelech se levanta para desbaratar equipos. Se levanta para desbaratar equipos. Yo recuerdo que alguien me decía hace tiempo que una persona le decía: oye, con todo lo que tú haces en la iglesia, ya deberías ser pastor. Ahí Natán te tiene en la puerta, ahí Natán te tiene sirviendo. Y esta persona le dijo: a mí no me tiene Natán ahí, a mí me tiene el Señor. Y mientras el Señor me tenga en esta iglesia, aquí voy a estar sirviendo. Pero el espíritu de Abimelech viene y te dice: oye, ¿y tú ya tienes en tu grupo tanta gente? ¿Tú ya tienes tantos grupos de vida en tu red? No, hombre, ¿para qué sigues en Pan de Vida? Tú tienes un llamado, llévate a la gente. Ese es el espíritu de Abimelech, tratando de desbaratar
un equipo de reino, tratando de desbaratar lo que el Señor está haciendo en una congregación donde el propósito que tenemos es establecer el reino de Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Por eso debemos tener cuidado con lo que alguien nos dice, con lo que alguien nos seduce o trata de seducirnos, porque si caminamos fuera de orden, entonces no estamos caminando en el propósito de Dios y estaremos expuestos a lo que le ocurrió a Abimelech. Volviendo con la parábola que encontramos en Jueces, encontramos que convocaron al olivo y le dijeron al olivo: olivo, reina sobre nosotros. Olivo, queremos que tú seas nuestro rey. ¿Y qué respondió el olivo a los árboles? Dijo: he de dejar mi aceite, con el cual por mí honran a Dios y a los hombres. He de dejar mi aceite. La función del olivo era producir aceite para darlo a los hombres, para honrar a la gente y para honrar a Dios. Como diciendo: yo fui un árbol creado para dar aceite. Yo no fui un árbol creado para gobernar. A mí me hicieron para dar aceite. Y siempre que doy aceite, estoy honrando a mi Señor. Cuando cada uno de nosotros descubre esa asignación en el cuerpo de Cristo y funciona y opera en él, entonces estará honrando al Señor con aquello con lo que fue creado para vivir en esta tierra. ¿Alguien dice amén? Yo recuerdo que al Señor yo le decía: Señor, permíteme levantar muertos, permíteme sanar enfermos, mándame un leproso para sanarlo, dame una fuerte unción para sanar sordos, mudos y ciegos. Y le pedía 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 y nada pasaba. Se me morían en lugar de que sanaran. Hasta que le dije: Señor, úsame conforme a tu voluntad. Y entonces apareció una pluma y empecé a escribir, y empecé a escribir, y escribir, y escribir. Qué extraordinario es cuando encuentras tu lugar en el cuerpo de Cristo. Qué extraordinario es cuando sabes para qué naciste. Qué extraordinario cuando usas esos dones para glorificar al Señor y para servir a tu prójimo. Eso indica que tienes mentalidad de reino, porque no estás buscando tu propia gloria, sino que estás buscando al Rey, al Señor que te dio vida y que te dio esos dones. Dale un aplauso fuerte al Señor. Cada quien debe identificar con claridad su asignación. Primera de Corintios 12, del 27 al 31, dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia. ¿Quién los puso? ¿Quién los puso? Dios. Primeramente apóstoles, los segundos profetas, los terceros maestros, luego milagros, después dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, diversidad de lenguas. Y luego pregunta: ¿son todos apóstoles? Y aquí pregunto yo: ¿son todos apóstoles? Respóndame, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? No. Imagínense que todos quisiéramos ser apóstoles. Es que yo quiero ser apóstol, yo quiero ser profeta. Cada quien eligiendo, cuando es Dios quien constituye a unos y a otros. ¿Tienen todos dones de sanidad? Pregunto. Una cosa es la autoridad del creyente. A lo mejor no tienes el don de sanidad, pero cuando el Señor, porque los dones son del Espíritu Santo, cuando no tienes ese don, pero crees y tomas autoridad y el Señor quiere usar tu vida para sanar a uno enfermo, puede ocurrir, porque la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen. ¿Alguien dice amén? Pero hay quienes han recibido ese don. Una cosa es la autoridad, que en el nombre de Jesús, para ejercerlo en el momento en que Él quiera. Y otra cosa es el don de sanidades, cuando Él nos lo da para que funcionemos en esa asignación. Todos hablan en lenguas, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y empieza después el capítulo siguiente hablando del amor. Aquí esta primera expresión que el olivo dice: mi aceite. ¿Cómo voy a dejar mi aceite para irme a reinar porque tú me estás pidiendo que haga algo
para reinar sobre los hombres. Yo no quiero reinar sobre los hombres. Yo quiero vivir en aquello para lo cual fui creado, y en este sentido es dar aceite. Es lo que está diciendo el olivo. Pero una segunda enseñanza de esta expresión, mi aceite, es que el aceite es el resultado final de todo un proceso. Ese árbol de olivo nació para dar aceitunas que dieran aceite, pero ese aceite es el resultado final de todo un proceso. Tú naciste para algo. El Señor te capacitó para algo dentro del cuerpo de Cristo. El Señor tiene una asignación para ti dentro de la iglesia, como discípulo, y algunos con un llamado a ser pastores, evangelistas, profetas o apóstoles, porque también creemos en eso. Algunos se quedarán como discípulos y algunos el Señor los va a despertar a un llamado a otras ciudades o a las naciones. ¿Alguien está aquí conmigo? Eso es algo que va a ocurrir. Eso es algo que viene sin falta, pero cada uno tiene que identificar cuál es su llamado. Pero este resultado del aceite, el resultado del olivo, es la consecuencia de todo un proceso para producir eso. Tú naciste con un llamado, pero hay algo en lo que tienes que avanzar para que finalmente puedas dar ese aceite con el cual honras a Dios y honras a los hombres. El olivo produce aceitunas. Vamos a ver tres cosas de este proceso. Número uno, el olivo produce aceitunas. El olivo habló: ¿cómo voy a dejar mi aceite con el cual honro a Dios? Con este aceite honro a Dios. ¿Cómo doy ese aceite? Primero produzco aceitunas. Es un árbol fructífero. Es un árbol que sabe para qué nació. Es un árbol que no está confundido. Soy olivo, pero me gustaría dar higos. Soy olivo, pero me gustaría dar marihuana. No, eso no es verdad. Soy olivo, pero me gustaría dar aguacates. Es que el aguacate sabe bien rico en las tortas de la barda, y yo quisiera hacer un guacamole. Pero naciste olivo. Pero es que yo quisiera dar naranjas, pero el Señor te hizo olivo. Y es importante dar fruto de acuerdo a tu asignación, dar fruto de acuerdo a tu llamado. Si tienes un llamado a ser pastor, comienza aquí a dar fruto. Si tienes un llamado a ser evangelista para ir a todas las naciones, comienza aquí con salvación para todos. Acompaña al pastor Julio donde quiera que va. Si tienes ese llamado, tienes un llamado a ministrar por enfermos, pues vete a los hospitales, comienza a ejercer allá afuera donde está, que haya ese fruto que da evidencia del llamado que tienes. ¿Alguien está aquí conmigo? Lo segundo del proceso es que se recolectan esas aceitunas. Ya di la aceituna, pero en segundo lugar hay que recolectar la aceituna, y en tercer lugar se lleva a la prensa para extraer el aceite. Y son tres cosas que ya no tendré tiempo para compartir en esta noche, te las voy a compartir la otra semana. Aquí las tenemos, pero ya se nos fue el tiempo. Pero yo quiero que te lleves esta enseñanza, que el aceite es el resultado final de todo un proceso. Abimelech, el espíritu de Abimelech va a tratar de desenfocarte de tu llamado. El espíritu de Abimelech va a tratar de desbaratar lo que estás haciendo. Pero tú, en el nombre de Jesús, vas a seguir adelante, vas a perseverar, vas a dar fruto, vas a cuidar el fruto y vas a extraer ese aceite con el cual honras al Señor. Que tu vida sea una vida de honra al Señor. Que tu vida sea una vida de glorificar el nombre del Señor. Que tu vida sea un testimonio viviente de una persona que tuvo un antes de Cristo y después de Cristo. Una persona que antes de Cristo anduvo desorientada, anduvo extraviada, anduvo perdida, pero un día tuvo el encuentro con el Dios eterno, se le reveló la salvación, se le reveló la libertad, se le reveló la restauración, se le reveló el llamado, y ahora se encuentra dando fruto en abundancia para la gloria del Señor. Ha entendido su asignación, tiene mentalidad de reino y está funcionando en equipo con el único objetivo de glorificar el nombre de nuestro Señor. ¿Por qué no te pones de pie y me permites orar por ti en esta noche? Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en esta noche hemos
escuchado algunos principios importantes en cuanto al llamado que tenemos como iglesia. Ayúdanos, Señor, a discernir ese espíritu de Abimelech que quiere infiltrarse en tu iglesia. Ayúdanos a detectar ese espíritu de Abimelech que busca que nos levantemos por encima de los hombres. Sabemos que estamos aquí para servir. Sabemos que aunque seamos pastores, sembradores de red, sembradores de subred, sembradores de grupo, nuestro llamado es servir. Nuestro llamado es dar fruto para honrarte a ti y bendecir a nuestros semejantes. Que no estamos ejerciendo un liderazgo para enseñorearnos de la gente, porque eso es lo que hacen las naciones del mundo. Pero nosotros estamos aquí para seguir tu ejemplo, Jesús. Y tu ejemplo es un ejemplo de servicio.